Muy buenos días a todas y todos los presentes que amablemente nos acompañan a este importante evento en el marco conmemorativo al Día Internacional de la Mujer. A nombre del Congreso del Estado de Chiapas, les damos la más cordial bienvenida al foro en Comisiones Unidas denominado Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. Para dar inicio, saludamos y agradecemos la presencia de las personalidades que integran el Presidium. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado. De igual manera, agradecemos la presencia de la diputada Karina Margarita del Río Centeno. Agradecemos integre este presidium la maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado. De igual manera, agradecemos la presencia del maestro Ernesto López Hernández, titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, en representación de la Fiscalía General del Estado. Así también agradecemos la presencia de la doctora Gloria Esther Mendoza Ledesma, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Agradecemos se encuentra en este importante evento el maestro Gilberto Batis García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado. Bienvenido. Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado Néstor Elí Hernández Gálvez, fiscal de la Prevención del Delito y Protección Ciudadana en el Estado. De igual manera, agradecemos la presencia de los invitados especiales y, por supuesto, a las y los legisladores integrantes de la 68ª legislatura que se encuentran con nosotros. Diputada Paola Villamonte Pérez. Diputado Felipe Granda Pastrana. Diputada Leticia Albores Ruiz. Así también agradecemos a las y los representantes de diversos municipios que nos acompañan en este evento, entre ellos los municipios de Acala, Amatenango del Valle, Berriozábal, Chiapilla, Chicoacén, Cintalapa, Copainalá, Ixhuatán, Mezcalapa, Pantepec, Pijijiapan, Simojovel, Tecpatán, Escuintla, Tapilula, Reforma, Suchiapa y Venustiano Carranza. Sean todas y todos bienvenidos. Enseguida cedo la palabra para dirigir el siguiente mensaje a cargo de la diputada Karina Margarita del Río Centeno. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Antes de iniciar con mi participación formal, me gustaría realizar un pequeño preámbulo. Es un gusto para mí que nos hayamos reunido. Hace tiempo que traigo en la mente una reunión como esta. Algunas compañeras regidoras lo saben, que habíamos planeado hace mucho reunirnos. Afortunadamente, dentro del Congreso del Estado encontré diputadas con las que congeniamos y pudimos llevar a cabo y materializar esta idea, por lo que me da muchísimo gusto que estén regidoras, síndicas, presidentas municipales aquí y, por supuesto, sin dejar atrás a los compañeros. Por ahí tengo un amigo diputado que dice, oye, en esas reuniones de mujeres es muy importante que estemos los hombres, porque tenemos que escuchar qué cosa es lo que no les gusta a las mujeres para que lo podamos cambiar. Entonces me da gusto que estemos hoy reunidos. Muy bien. En el marco del Día Internacional de la Mujer, las comisiones de igualdad de género
la Comisión de Transparencia e Información Pública, la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez y la Comisión de Seguimiento a las acciones de procuración de justicia vinculadas a los feminicidios en Chiapas, hemos organizado el foro Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Doy la más cordial de las bienvenidas a la doctora Gloria Esther Mendoza Ledesma, consejera electoral del IEPC, al maestro Gilberto de Guzmán Batis García, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chiapas, al maestro Ernesto López Hernández, en representación de la Fiscalía General del Estado, a la maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, a mis compañeras diputada Elizabeth, y les ofrezco una disculpa porque no está presente la diputada Flor Alma, sin embargo, aunque fue parte de la organización, tenía otro evento al mismo tiempo y no podía dejarlo, no tenía a quién dejárselo encomendado. Por supuesto, al maestro Néstor Neri, fiscal de Procuración del Delito, aunque el nombre me parece extraño, creo que está mal escrito, ¿verdad? Pero al maestro Néstor Neri. Doy también la más cordial de las bienvenidas a las diputadas y diputados de esta 68 legislatura, al diputado Felipe Granda, a la diputada Paola Villamonte, a la diputada Albores. Muchas gracias por su presencia, pero sobre todo le doy la bienvenida a presidentas, presidentes municipales, síndicas, regidoras, mujeres que participan o que desean participar en la vida pública de nuestro Estado y de nuestro México. Bienvenidos sean todos y todas a esta casa del pueblo chiapaneco. Les pido amablemente que se pongan de pie para poder realizar la inauguración formal de este evento. Siendo las 10:46 del día jueves 23 de marzo de 2023, doy por inaugurado el primer foro Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en las instalaciones del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Pueden sentarse, por favor. Durante muchos siglos, décadas y años, a nosotras se nos negaron muchos derechos como la libertad de asociación, la libertad de ejercer una profesión y el derecho a votar y ser votadas. Muchos de estos derechos que señalamos fueron reconocidos tardíamente en el mundo entero, por lo que es importante, sin mencionar sus nombres por falta de tiempo, reconocer a las mujeres que en el pasado dieron la vida para que hoy estemos reunidas analizando y cimentando nuestra participación en la vida política de nuestro país. Nuestra lucha debe seguir para que otras como nosotras encuentren un mejor camino. En 2015, la participación de la mujer tuvo un aumento vertiginoso. En ese año en Chiapas, el proceso electoral tuvo que ser suspendido un breve periodo de tiempo, ya que los partidos políticos habían propuesto y registrado candidatos a elección sin cumplir con la paridad de género que obligaba a un acuerdo general del INE, por lo que fueron obligados a respetar nuestras leyes y a ubicar a mujeres para que compitieran en un cargo de elección. Únicamente un partido había cumplido en nombrar el 50% de mujeres y el 50% de hombres como candidatos. Ese partido fue Morena. En 2019, en nuestro país se legisló a favor de la paridad de género y se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 56, 53, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que la mitad de los cargos de decisión política en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en los 3 poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, y organismos autónomos sean para mujeres, lo que se conoce como paridad en todo o paridad transversal.
lo que constituyó un avance de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al poder político. A la par de este aumento en la participación de la mujer en la vida pública, también han aumentado múltiples manifestaciones de violencia y discriminación en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, lo que nos plantea como sociedad desafíos y retos que tenemos, ya sea como país, como autoridad electoral, como miembros de la sociedad en general, de que se garantice a las mujeres el derecho y ejercicio de nuestros derechos en condiciones libres de violencia. Debo mencionar que no solo se manifiesta cuando competimos por un cargo. En la mayoría de los casos, la verdadera tormenta inicia cuando empezamos a ejercerlo. Los miles de obstáculos e impedimentos que en ocasiones se nos ponen para llevar a cabo nuestras funciones. Considero importante actuar con firmeza y combatir estos hechos aberrantes cuando se conciben y se realizan, pero vergonzosos e indignos cuando se toleran y permiten. Cero tolerancia contra la violencia política en razón de género y firmeza y severidad a quien la ejerce. Muchas gracias. Daremos inicio a las ponencias. Primeramente escucharemos sobre el tema violencia política contra las mujeres en razón de género, que imparte la doctora Gloria Esther Mendoza Ledesma. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todas. La verdad es que es un gusto estar el día de hoy y compartir pues la mesa con diferentes autoridades que justo tienen competencia y conocen en materia de violencia política en razón de género. Yo quisiera iniciar agradeciendo a la diputada Elizabeth Escobedo, a la diputada Karina del Río por la amable invitación y felicitarlas y reconocerles por este evento que es en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, hablar sobre violencia política en razón de género. En un contexto pues como el que tenemos en el estado de Chiapas. Permítanme entonces evitar el protocolo de salutación a quienes conforman la mesa del Presidium. Saben todas y todos que yo estoy muy contenta de pertenecer a este panel, de poder platicar el día de hoy con ustedes para poder entrar en materia porque nos dieron muy poquito tiempo. Y entonces cuando nos dan justo o contado los minutos, pues hay que ser bastante selectivas en la información que queremos brindar. La violencia política en razón de género, todas y todos me parece que sabemos que deviene de una reforma a nivel federal, cuando se reformaron 6 leyes generales y 2 orgánicas allá por el abril de 2020. Y en esta reforma se estableció la conducta que configura la violencia política en razón de género, los elementos, pero también algo muy importante que es la distribución de competencias, las vías por las cuales conocerlas y sancionar esta tipología de violencia. Por eso yo resaltaba la riqueza de este panel, porque justo nos acompaña la autoridad jurisdiccional a través del magistrado presidente, la Fiscalía General del Estado a través del fiscal de delitos electorales. Y bueno, es que todas y todas a las autoridades en algún momento debemos de garantizar, proteger, respetar los derechos humanos de las mujeres y de ahí pues que tengamos también que conocer este tema. Entonces, en abril del 2020 se llevó a cabo esta reforma y el Congreso local hizo lo propio, armonizando la legislación local y entró en vigor la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, con un capítulo muy específico en materia de violencia política en razón de género. Y a partir de ese momento, en el Instituto de Elecciones, como teníamos ya competencia para conocer, prevenirla, atenderla, sancionarla y repararla,
Empezamos pues a conocer de esta materia, armonizamos los reglamentos internos a la legislación federal y local y se iniciaron los trabajos de los procedimientos especiales sancionadores, que es la vía procedimental por la cual nosotras en el Consejo General conocemos y sancionamos la violencia política en razón de género. Sin embargo, en ese mismo año, la Corte invalidó esa ley de instituciones y procedimientos electorales. Regresamos a nuestro código de elecciones, que es la ley electoral vigente en la entidad, que no contiene un capítulo específico en materia de violencia política en razón de género. El esfuerzo entonces que se hizo desde el Instituto de Elecciones fue mayúsculo, porque ahora se tuvo que armonizar nuestra reglamentación interna a la legislación federal, la que se reformó en abril del 2020, y actualmente con eso estamos trabajando. En el instituto, entonces, tenemos competencia para conocer, atender, sancionar, reparar la violencia política en razón de género. Lo hacemos a través de los procedimientos especiales sancionadores. Pero antes de que se inicien los procedimientos, contamos con una unidad técnica de género y no discriminación. Esta unidad es el primer contacto o la atención inmediata para poder brindar asesoría y orientación a las mujeres que consideran han sido objeto de violencia política en razón de género. Contamos con un documento también que estamos a punto de actualizarlo para armonizar algunas reformas que tuvo nuestro reglamento de procedimientos administrativos sancionadores, y este documento, que es una guía, un manual y un protocolo interno que marca las pautas de las y los servidores públicos del instituto que tienen esta atención con mujeres que denuncian violencia política en razón de género, se denomina 1, 2, 3 para denunciar y sancionar la violencia política en razón de género. Entonces, nuestra unidad con este instrumento, bajo estas estrategias, brinda esta orientación, da esta asesoría, identifica si los hechos que narra la posible víctima pueden considerarse violencia política en razón de género y canaliza a nuestra Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, quien es el área técnica que es competente para sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores en esta materia. Bien. Esta dirección conoce entonces y sustancia los procedimientos que son sumarios. Estos procedimientos son el procedimiento especial sancionador por violencia política en razón de género, es sumario. Tenemos en el reglamento un promedio de menos de un mes para poder sancionar la violencia política en razón de género, a diferencia, por ejemplo, de otros procedimientos en otras materias que se llevan muchísimo más tiempo. En nuestro reglamento se establece un promedio de menor a un mes para poder resolverlos. Lógicamente, en algunos plazos pues se amplían para poder allegarnos de mayor cúmulo probatorio, por ejemplo, y esto hace que crezca un poco poder resolverlos, pero en promedio y de acuerdo a nuestra normatividad interna es menor a un mes. Y luego, cuando estamos en proceso electoral, por ejemplo, el año que viene que vamos a estar en proceso electoral, el instituto integra órganos desconcentrados y estos son los consejos distritales y los consejos municipales. A ellos también se les capacita en materia de atención de la violencia política en razón de género. Como el instituto durante procesos, que no hay proceso, perdón, solamente trabajamos en oficinas centrales, pues las áreas permanentes, que son la unidad de género y la dirección jurídica, son las que tienen estos temas. Pero en proceso se crean estos órganos desconcentrados y entonces tenemos un nivel más elevado de atención de la violencia política en razón de género en todos los municipios y en todos los distritos. Sobre las conductas más recurrentes que hemos identificado al conocer los procedimientos especiales sancionadores, puedo comentarles sobre no convocarlas, por ejemplo, porque es bien importante poder identificar cuando estoy frente a violencia política
que es como la obstaculización de los derechos políticos de manera como general, y cuando estoy frente a violencia política en razón de género, que es este último elemento del de género que le da justamente pues este valor a esa conducta, y en ese caso pues se debe de transitar sobre esta vía, al menos en el instituto. Ya las demás autoridades van a poder comentar sobre los procedimientos propios. Entonces, la violencia política en razón de género es cuando este elemento de género se surge pues a la vida jurídica, y estamos hablando que hay un elemento de género cuando la conducta va contra una mujer porque es mujer, cuando le impacta de manera distinta, cuando le impacta de manera diferenciada. Y las autoridades tenemos obligación de resolver y de ver todo el procedimiento con perspectiva de género. Eso quiere decir que tengamos la conciencia de que hay una desigualdad histórica de las mujeres frente a los hombres en la participación política en el ámbito público. Entonces, las conductas que pueden configurar, algunas de ellas, la violencia política en razón de género, son, por ejemplo, no convocarlas a sesiones de cabildo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Y esto es lo rico de este conversatorio, que el auditorio esté centrado en los ayuntamientos, porque justo ahí en el instituto vemos la gran área de oportunidad para trabajar, sobre todo en la integración de los ayuntamientos. Entonces, no convocarlas a sesiones de cabildo, no pagarles, por ejemplo, sus salarios, no recibirles documentos o no responderles si les recibo los documentos. Ahí los dejamos y no les respondemos. Invisibilizarlas, por ejemplo, en la página institucional del ayuntamiento, que no estén los nombres o los datos de contacto de la presidenta, de la síndica, de las regidoras. Entonces, mencionar también que durante la intervención del mensaje de bienvenida de la diputada Karina, ella dijo algo muy importante, que era no solamente la violencia política se da en el ejercicio del cargo, sino desde mucho antes, y esto está visibilizado en la ley. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecen categorías también de las mujeres que pueden ser objeto de violencia política en razón de género, y justo viene desde los inicios, digamos, del proceso, o antes, cuando se es aspirante, por ejemplo, a una candidatura, cuando ya se es candidata y cuando se está en el ejercicio del cargo. Y en cada etapa de ese proceso de participación política de las mujeres son diferentes las conductas que se van desarrollando y que configuran violencia política en razón de género. Bueno, en ese sentido, pues, en el instituto hemos conocido desde el año 2020, desde junio que entró en vigor la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta que invalidó la Corte en diciembre de ese año que les comentaba en un inicio. En ese año conocimos 4 asuntos en 2020, con el análisis pues de que fue de junio a diciembre. En el 2021 conocimos 27 asuntos. Y de aquí debo destacar que en el 2021 hubo proceso electoral. En el 2022 conocimos de 19 asuntos, y lo que va del 2023, de enero a marzo, a hoy, digamos, llevamos 12 asuntos. Entonces, me parece que el análisis es que ha ido incrementa también mucho más en proceso electoral. Y bueno, que todas las autoridades pues tenemos obligación de actuar con perspectiva de género, como lo mencionaba. Entonces, desde que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tiene competencia para conocer y sancionar estos procedimientos, llevamos 62 asuntos. Estas cifras no reflejan la realidad, es decir, no quiere decir, no podemos todavía como medirlo, de que si es bueno o es malo, que si es mucho o es poco. Tendríamos que pasar otro proceso electoral para poder diferenciarlo del año que hubo proceso, por ejemplo, y poder diferenciar las cifras en años que no es proceso. Y cuando digo que no refleja la realidad, es que puede ser que haya más violencia política en razón de género, pero no se denuncie.
Tenemos también como sanciones de estos procedimientos el registro de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género. Y en este registro actualmente tenemos 19 inscripciones, es decir, 19 registros de personas sancionadas, pero 14 personas sancionadas. Esta diferenciación entre cuántas personas están sancionadas y cuántos registros tenemos obedece a que hay personas que están inscritas 2 veces, porque hay reincidencia. Y la reincidencia se sanciona con mucho más años de inscripción en este registro. El efecto que tiene estar inscrito en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, pues es que se les obstaculice que contender en los próximos comicios. Entonces, aquellas personas que reinciden, dice la ley, que van a permanecer al menos 6 años en el registro, y eso quiere decir que en los próximos comicios probablemente no puedan contender. De estos 19 registros, 14 de ellos son de presidentas o presidentes municipales. Entonces, es un gran análisis que tenemos que ir haciendo para ver dónde tenemos que apuntar las estrategias y los mecanismos para poder prevenir la violencia política en razón de género. Hace un ratito platicaba yo previo a que iniciáramos el evento y decía, no es lo mismo atenderla lo estamos haciendo, a que llevar a cabo de acciones de prevención, y ahí es donde tenemos que apuntar bien las estrategias. De estas 14 personas sancionadas, 10 son hombres y 4 son mujeres, lo que nos lleva al siguiente análisis. Las mujeres también podemos cometer violencia política en razón de género. No es una conducta exclusiva de los hombres, y tan no es exclusiva de los hombres porque obedece a una cultura patriarcal. Y obedece también a que cuando las mujeres llegan a la toma de decisiones, tienen que como hacer una especie de masculinización de ese cargo para que quien sea inferior jerárquico a ella pueda atender, creerle, atender instrucciones, pueda ejercer el cargo, pues. Si no se masculiniza, prácticamente no hay efecto en el ejercicio del cargo. Entonces, es un sistema que nos obliga pues a actuar de cierta manera, y por eso cometemos también violencia política en razón de género. De los municipios sancionados está, por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez, Bochil, Teopisca, Ocosocuautla, Catazajá, Emiliano Zapata, entre otros. Si hay algún ayuntamiento acá que no esté en esta lista, de verdad mi reconocimiento, felicitación. Si hay algún ayuntamiento que esté en esta lista, es un gran área de oportunidad para que el instituto y otras autoridades podamos llegar y comentar estos temas, informarles cuáles son las conductas que configuran la violencia política en razón de género, a efecto pues de que esas conductas se vayan erradicando. Y por último, ya para concluir, me parece que la importancia de estos foros es justamente recoger experiencias, buenas prácticas, pero también ir visibilizando a lo que cada autoridad tiene en su competencia que hacer para poder erradicar la violencia política en razón de género. Y este recinto es muy importante. Es reformar la ley, es la tarea principal, y adecuarla a efecto de las necesidades de la sociedad actual. O sea, el derecho es dinámico, y en tal sentido las leyes tienen que ir evolucionando. Y yo dejaría mi intervención en 3 posibilidades de reforma. Primero, hay que regular en la ley electoral local un capítulo relativo a la violencia política en razón de género. Nuestro Código de Elecciones no lo tiene, como lo dije al inicio. Hay que impulsar esta modificación y que se contenga este capítulo aún en el Código de Elecciones. Y dentro de esta regulación, considerar sanciones restaurativas de las relaciones, porque lo que hemos advertido en el instituto es que sancionamos, pero en el instituto sancionamos una falta administrativa, y eso es bien importante. Sancionamos una violación a la normatividad electoral, y la violencia hacia las mujeres es violencia a sus derechos humanos. No estamos sancionando violaciones a los derechos humanos, lo estamos viendo desde la perspectiva administrativa, porque hasta ahí nos llega la competencia. Entonces, me parece que la ley es un área de oportunidad muy grande para poder advertir qué va a pasar
por un ejemplo, con la regidora que denuncia a su presidente municipal después de que esté sancionado? ¿Cómo se va a restaurar esa relación? Porque van a tener que seguir trabajando hasta el término del cargo. Entonces me parece bien importante. Y por último, considerar la 3 de 3 en la legislación. Esta acción afirmativa que se implementó en el Instituto de Elecciones en el proceso anterior permitió que pudieran las y los candidatos firmar algunos formatos en los que ellos manifestaban bajo protesta de decir verdad que no habían cometido violencia familiar, ni violencia sexual, ni eran deudores alimentarios. Esto como un requisito para obtener una candidatura es bien fundamental. Hay otros estados que lo tienen en la legislación, no así en Chiapas, y me parece pues que estaríamos llevando a cabo una gran estrategia para contrarrestar la violencia hacia las mujeres. Dejaría mi intervención hasta aquí, agradeciéndoles muchísimo su atención. Muchas gracias. Los invitamos a continuación a escuchar la intervención del maestro Gilberto Batis García, representando al Tribunal Electoral del Estado. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en este evento. Quiero felicitar la organización de las diputadas y la invitación que nos hacen a quienes estamos en esta mesa platicando con ustedes, sobre todo a las impulsoras, a la diputada Elizabeth Escobedo y a la diputada Karina del Río Centeno, ambas presidentas de sus respectivas comisiones de equidad de género, así como de transparencia y acceso a la información, que en el marco de este mes de marzo en conmemorativo del 8M o el Día Internacional de la Mujer, se celebran este tipo de eventos. También yo obviaré las salutaciones de mis conocidos y compañeros integrantes de esta mesa, los fiscales que apoyan también a la causa electoral, mi compañera, la consejera electoral, así como la comisionada de transparencia. Muchas gracias por hacer una gran exposición alusiva al tema de violencia política en razón de género y la institucionalización de estos esfuerzos. Saludo a mis compañeros y amigos diputados, legisladores que nos acompañan el día de acá, que también muestran un compromiso con estas causas y ya tienen tarea, como decía ahora la consejera, para que durante el próximo periodo se desplieguen estas acciones, y creo que la presencia de ellos acá pues los compromete con estos temas y lo agradezco. Pero sobre todo me da mucho gusto poder platicar, y platicamos hace un momento con las diputadas, de quiénes integran esta mesa y con quién vamos a tener este tipo de plática. Me congratulo que sean mujeres, integran muchos órganos de decisiones y sobre todo de toda la nomenclatura y la pluralidad que se ve en Chiapas, en nuestro estado, tanto mujeres como hombres. Por allá veo compañeros también de la zona de Los Altos, Sinacantán y Chamula, que también es muy importante que se exhiba este acompañamiento en el ejercicio político de los derechos de las mujeres. Hacía ya la referencia la diputada de más de 15 municipios que nos acompañan el día de hoy acá, y me da mucho gusto saber que están ustedes comprometidas, interesadas y sobre todo pujantes, yo creo, y eso se puede evidenciar tanto en lo que acaba de decir la compañera consejera como lo que yo tengo para platicar con ustedes, del impulso que estamos generando, pues, sobre el abatimiento de la violencia política en razón de género. Déjenme platicar con ustedes un poco a guisa no tan institucional, que luego nosotros desde los tribunales y desde una perspectiva especializada o jurisdiccional nos quedamos con un análisis muy puntual en las sentencias. Y lo importante de este tipo de foros es que podamos platicar o desdoblar más allá de los criterios jurisdiccionales que quedan plasmados en un papel. Como ustedes saben, muchos de ustedes incluso han sido usuarias del sistema de justicia electoral en el Estado, pues los papeles tienen vida. Y esto es lo que podemos platicar un poco más de cerca. Y como se ha dado cuenta de la exposición inicial que tuvieron mis compañeras, el impulso por generar esfuerzos que abatan la violencia política en razón de género es un esfuerzo sistémico. Nosotros nos encontramos el día de hoy aquí y estamos hablando del esfuerzo electoral, pero como ya se refería, ha sido una evolución no solo normativa, sino también en criterios y jurisdiccionales, el que ha dado pie a que hoy tengamos una regulación que consolide que ustedes puedan ejercer un cargo debidamente. Hablamos, pues,
de una serie de obstáculos que se han dado en la historia política del ejercicio del cargo, que ha sido también particularizada en Chiapas, pero también en todo el país, y esto hay que tenerlo en cargo, que a través de sentencias y la emisión de criterios es como se ha ido evolucionando. Muchos dicen que a punta de sentencias es que se han ido comprometiendo y haciendo valer los ejercicios de las mujeres, y así es como hemos llegado incluso a integrar al día de hoy órganos colegiados, como puede ser el Congreso, como puede ser el Consejo, como puede ser el propio tribunal, en donde hombres y mujeres tengan una participación igualitaria, equitativa. Esto ha sido a punta de sentencias, hay que decirlo como tal, porque a través de estos criterios es que posteriormente se logran los acuerdos políticos de una convivencia y de una conveniencia política, hay que decirlo como tal. Como operadores normativos a nosotros nos queda muy claro, es una convicción del tribunal que lo que hay que prevalecer son los acuerdos políticos. Siempre lo importante es que exista el diálogo y la concertación política. Y ahí donde los políticos no se pueden poner de acuerdo, es que entonces vendrán las regulaciones y las determinaciones que obligarán a las partes, les guste o no, porque no pudieron ellos llegar a un acuerdo. Entonces, lo que siempre tenemos que privilegiar es el diálogo. Y a través de estos acuerdos es que se han ido dando el desdoblamiento de diversas legislaciones, primero con las cuotas, después con la propia equidad, pero que nos llevan a este punto que ya refería la consejera en el año 2020, en que fue la modificación de todo un sistema normativo de 8 leyes federales que lo que pretenden es salvaguardar el ejercicio de las mujeres, que no sean sometidas y que puedan ejercerse a plenitud. Y una nada más de estos capítulos es la violencia política en razón de género, política electoral. ¿Y qué es, pues, la violencia política en razón de género y la política electoral? Desde antes que tuviéramos esta reforma de 2020 existe una tesis, una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la tesis 21/2018, estamos hablando de hace 5 años, que establecía cuáles son los, y así lo define, los elementos que se actualizan en el debate político para que se considere violencia política en razón de género. Sin mayores elementos, pues permítanme platicarles de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia política en razón de género, porque es un elemento muy llevado y traído. Pero lo que tenemos que tener muy claro y entender es que cualquier acción, omisión e incluso permisión que atente, que menoscabe, que vulnere el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, esto es de votar y ser votadas y ejercer el cargo, es lo que podemos nosotros entender como violencia política por una consideración de género. De ahí estamos hablando cuando se trata del ejercicio de los derechos políticos. Y es muy importante decir, bueno, ¿y en dónde se da la violencia política en razón de género? La encontramos nosotros únicamente cuando están las campañas, y creo que fueron muy precisas quienes me anteceden, porque anteceden en el uso de la voz, porque lo más común es que se dé en la algarabía y en el calor del debate público. Ustedes bien saben, cuando hay un ejercicio, sobre todo cuando hay elecciones, que pues al calor de las contiendas suceden muchas cosas, y es ahí donde es más identificable, pero no es donde concluye y no es lo más importante, porque una cosa son las campañas, otra cosa es el mismo ejercicio, pero también tenemos que entender que la esfera para poder generar violencia política contra las mujeres también se puede dar en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en lo más íntimo, y esto es lo más lamentable, porque sabemos que muchas de estas condiciones subsumen a la mujer, la violentan y la están generando con un estigma que la van a poner en un lugar que sabemos que lo tiene prestado, que no le corresponde como este ejercicio. Y si empezamos desde lo familiar, es por eso que tenemos que hacer un análisis sistémico y de todas las instituciones, porque esto no depende solamente de la política. Este tipo de combates frontales hacia la violencia contra las mujeres es sistémico, pues, y ello es lo que refieren, y ustedes tienen un abanico de posibilidades para hacer valer los derechos de las mujeres. En el ánimo electoral, y como les decíamos, lo más común es que se dé durante las propias contiendas, pero sobre todo en el ejercicio del cargo. Esta es una consecuencia muy dada. Quienes pueden perpetrar es otro de los elementos que hay que distinguir. Uno piensa que generalmente quienes atentan contra la mujer, pues son los contendientes o son los contrarios.
Pues déjeme decirle que sí, esto es cierto y esto puede llegar a ser lo más evidente, pero las más de las veces quienes también atentan contra la integridad de la mujer son los mismos integrantes del órgano colegiado que conforman, son quienes limiten, son quienes dejan de lado en el ejercicio cotidiano. Y como lo decíamos, son los propios medios de comunicación, que también ellos tienen un juego en el medio de comunicación política estratégica que forma parte también de la vida democrática de las instituciones, quienes pueden atentar contra las propias mujeres. Y como le decíamos, también los propios partidos políticos dentro de las esferas y accesos y elementos de toma de decisiones atentan contra estas voluntades femeninas por el simple hecho de serlo. Y lo que decíamos también, los familiares, no debemos bajar de lado que muchas de las veces el que exista un nexo familiar entre la mujer y una persona es un sometimiento exabrupto. Pues déjenme decirles que justamente con esta condición que se puede dar contra un perpetrador es que nosotros podemos distinguir que la violencia política contra las mujeres se puede dar en dos ámbitos, tanto en el público, que es en el ejercicio del cargo, como en el privado. Y esta intimidad justamente de la perpetración es que nos permite hoy en día poder lograr que el derecho de las mujeres por una vida libre de violencias tiene un ejercicio tuitivo, esto es de un interés colectivo. Las mujeres defienden mujeres por su propia naturaleza. Para nosotros es una condición como garantes de acceso a la justicia en el tribunal, que muchas de las veces lo que se necesita es tener un interés jurídico, que te sientas vulnerada en tu derecho para poder ir y pedir esta justicia. Pues bueno, déjeme decirle que justamente por estas condiciones de lo íntimo, de lo público, es que mujeres pueden defender mujeres. Y una mujer que sepa que está siendo vulnerada otra mujer, pero por este mismo sometimiento no puede hacer uso de la voz, no puede levantar sus propios derechos, es que existen estas acciones de carácter colectivo, por así decirlo, que siguen defendiendo mujeres, y es aquí la importancia de que el ejercicio de los derechos en la esfera pública, pero que trasciende a lo privado, genere una convicción de que se posibilite el acceso a la justicia de las propias mujeres. ¿Y cómo se puede dar, pues, estas formas de vulneración de los derechos políticos de las mujeres? Lo que podremos decir las más de las veces y lo que se dice es que puede ser de una condición verbal. Hay llamados, hay usanzas, hay vicios de cómo uno, con estos atavismos mentales que podemos tener a través de muchos años, se expresan en contra de las mujeres. Y esta manifestación verbal es de las más conocidas o de las más recurrentes, incluso en el calor del debate público, pero eso no es permitido. Lo simbólico también sabemos que tiene una connotación verbal, porque muchas de las veces no refiere uno la propia palabra, pero sabemos que hay estigmas de la propia mujer que atentan en contra de su integridad. Y lo más deleznable y lo más indeseable, pero que sin embargo se sigue dando, es la violencia de carácter físico, la violencia o con agresiones que incluso conllevan la naturaleza sexual, y otras que tienen que ver también con una naturaleza económica, como pudieran llegar a ser las prestaciones en el propio ejercicio del cargo. Estos, pues, elementos son todos las condiciones que dan cuenta de lo que debe de estar sucediendo en el contexto para que la violencia política perpetrada contra la mujer tenga este carácter, siempre haciendo una distinción de que cuando se da una violencia por ser en carácter de género, existe un elemento diferenciador y que esta condición se está perpetrando en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Aquí vale la pena que hagamos un ejercicio muy cotidiano y que hagamos un intercambio de figuras y pensemos, por ejemplo, si se está dando una condición indeseable en contra de una persona en un municipio y uno piensa, es en contra de la regidora porque es de una minoría, porque llegó en un carácter plurinominal y toda la planilla corresponde, estoy hablando de una hipótesis, pero sabemos que puede pasar en cualquier estado de la República. Entonces es sometida por una mayoría esta mujer y está siendo sometida y vulnerada. Si fuera hombre, ¿sería violencia en razón de género? Digamos, le están dejando de pagar. ¿Pero le están dejando de pagar porque es mujer? ¿O le están dejando de pagar porque pertenecía a otro partido que compitió en contra de la mayoría y entonces pues, le están poniendo un cerco político? El intercambio de figuras es muy útil para que ustedes también lo lleven a cabo y podamos determinar y tengamos un panóptico al margen del estudio y el análisis preciso de todos y cada uno de los casos, si se encuentra perpetrada pues la condición de violencia política en una razón de género o nos encontramos
ante uno de los elementos y una de las instancias que se pueden considerar violencia política nada más, sin que tuviera una condición de género. Porque estos tres umbrales sí son diferenciadores. Hablamos de obstrucción en el ejercicio del cargo, hablamos de violencia política y hablamos de violencia política en razón de género. Y cada uno de estos tiene efectos indeseables distintos. Déjenme decirles, pues, que desde esta responsabilidad institucional que compartimos para poder abatir estas prácticas indeseables, que al día de hoy, hay que decirlo, las cifras reflejan una realidad. Yo les diría que toda, así fuera uno solo de los casos, es indeseable. No voy a hacer una calificación de cuántos tenemos y si estamos en un estado de alarma. Lo cierto es de que hemos tenido avances muy significativos en la institucionalización de estas figuras, puesto que al día de hoy podemos encontrarnos 5 instituciones de entidad estatal hablando de frente con la ciudadanía, que yo no sé si esto hasta 20 años pasaría. Lo más seguro, o 15 años, o 10 años, o 5 años. Esta es una realidad. Hemos tenido avances significativos en la defensa de los derechos de cualquier índole. Aquí nos encontramos ante la defensa y el compromiso de los derechos políticos de las mujeres. Y para hacer valer estos derechos también es donde tenemos una doble partitura. Ya lo refería la consejera. Existe un mecanismo que es el procedimiento especial sancionador que se atiende ante el Instituto de Elecciones. El procedimiento especial sancionador tiene una particularidad. Si la mujer que se siente vulnerada quiere que se le ponga una sanción a aquel que le está generando o aquellos entes del Estado que le están generando una agresión, pues entonces acudirán ante el Instituto de Elecciones porque ellos, como lo decían, podrán imponerle una sanción que podría caer incluso en una inhabilitación política. Pero también existe una doble vía, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se acude ante el Tribunal Electoral del Estado. El Tribunal Electoral, y prácticamente con este juicio, déjenme hacer una diferenciación muy simple, no está peleado con el procedimiento especial sancionador. Se pueden llevar por ambas vías y lo que nosotros institucionalmente tendremos que tener muy en claro es que no exista una doble sanción ante un mismo hecho. Pero con el juicio de los derechos político-electorales del ciudadano, lo que nosotros tenemos como compromiso es justamente resarcir en el ejercicio de los derechos, restituir, reponer en el ejercicio de ese derecho vulnerado a las mujeres. A lo que le interesa a la actora política en este momento es, yo estoy siendo vulnerado, yo necesito que me den cuenta, resárceme este derecho. Yo necesito ejercer tal condición en mi función de integrante de un colectivo, resárceme, restitúyeme, otórgame este derecho, sin importar, digamos, una sanción que recaiga, que puede ser conllevado en las dos vías. Hay que decirlo, si nosotros advertimos estos elementos desde el propio Tribunal Electoral, nosotros podemos individualizar, dejar a salvo los derechos y dar cuenta al Instituto de Elecciones para que en lo subsecuente, una vez resarcidos, una vez recompuestos los derechos de las partes actoras o las que hubieran sido ofendidas, pues sea el instituto el que conozca y entonces también puede imponer una sanción a los agresores. Déjenme cerrar y decirles pues que aprovechar también este espacio, que en el último año he de compartirles y tiene que ver mucho con las cifras que dio el instituto. Desde el Tribunal Electoral hemos resuelto 35 casos en un año nada más. No quise hacer el ejercicio histórico, pero en el último año han sido 35 resoluciones, 35 asuntos que dan cuenta de violencia política en razón de género. Derivado de estos, y es aquí donde voy a pasarle el valor eventualmente a mi compañero el fiscal, si nosotros advertimos la Comisión de Conductas Delictivas, como les decíamos, también se le da cuenta a la propia Fiscalía y es por eso que la recomposición de un sistema sólido da cuenta de la protección, de la garantía que tengan las mujeres en su ejercicio del cargo. Déjeme decirle que en estos 35 asuntos han comprendido o han vinculado a 17 municipios. Y de los municipios que daba cuenta la diputada al principio, de los 17 que nosotros damos cuenta, pude advertir a salto de mata de una forma muy rápida que por lo menos 5 de esos municipios hoy se encuentran acá. Hay una identidad entre los 17 que nosotros hemos conocido con violencia política a razón de género y 5 que hoy se encuentran acá. Como les refería, es muy importante que tengamos esta reflexión desde el acompañamiento de las diputadas por la coyuntura en la que nos encontramos. Hay que decirlo
con una responsabilidad mayúscula y más desde las instituciones que nos toca representar. Al día de hoy nos encontramos con un marco normativo que tendrá que configurar las reglas para afrontar el nuevo proceso electoral. A nivel federal se encuentra el llamado Plan B, que ha sido aprobado por las instancias legislativas. Este Plan B ha sido llevado y traído y se han ejercido diferentes acciones para hacer valer la constitucionalidad de quienes pretenden que se ha vulnerado algún derecho y se tiene en vinculación. Ya me están sacando la tarjeta amarilla, ¿verdad? Todavía. Gracias, diputada. Quienes tienen para nada. Quienes tienen una pretensión por hacer valer el marco normativo, pues la Suprema Corte tendrá en los próximos días la última palabra y esto es determinante para nosotros como operadores jurídicos. A nosotros, desde el Tribunal Electoral, nos corresponde aplicar un marco normativo cual fuere, el que hubiera dado la soberanía, el que haga prevalecer el control constitucional, pero lo importante para todas ustedes, como funcionarias, como aspirantes, como actoras y como ejecutores de la propia norma, es que podamos definir las reglas. Nosotros tenemos que encontrarnos de cara al proceso 2024 con reglas ciertas y definidas. Y lo que habrá de pasar después de este tamiz normativo es que tengamos justamente un sistema electoral definido, con el que debemos operar cuáles fueran las reglas. Después de esta responsabilidad es que caerá a cancha del local, y ya me platicaba la diputada con cierta premura también, cuáles son los tiempos que se posibilitan para poder hacer una reforma desde lo local en el entramado electoral. Tendremos que esperar, pues, y en este diálogo también se ofrece desde estas instituciones la apertura para que podamos seguir construyendo, podamos seguir robusteciendo un sistema, un entramado normativo local, que eso nos permita afrontar las elecciones con las mejores cartas, pero sobre todo ustedes para hacer valer los derechos político-electorales en cualquiera de las que fueran sus entidades. No me resta más que referirles que después de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tiene que seguir habiendo vida después de la sentencia. Y esto es bien importante, porque nosotros cuando pretendemos hacer valer un derecho, cuando resolvemos un problema que pudo haber sido domiciliario en alguno de los municipios, la intención es que se reintegre esta persona al ejercicio de sus derechos y que pueda seguir funcionando en pro de la ciudadanía ese municipio. No podemos atentar en contra de la ciudadanía. La elección que se llevó a cabo con un día de jornada tuvo que haber concluido ahí. Y los próximos 3 años están llamados desde la pluralidad, todos los actores y partidos políticos, a ejercer un cargo desde sus responsabilidades por los próximos 3 años, para todos y con todos los que hubieran sido electos. Esa ha sido la constante desde el día de hoy, a la que tendremos que paliar, y es una de las verdaderas constantes que da cuenta con estos mecanismos, que nos queda como responsabilidad todavía con miras hacia el 24. Generar concertación, generar una cultura de paz y que la ciudadanía tenga servicios y que siga creyendo en las instituciones es una responsabilidad de todos, pues. Ese es el llamado. Desde el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas les quedamos atentos, pueden acercarse, tenemos una defensoría de las mujeres y de los grupos vulnerables que pueda atender de forma totalmente gratuita sus inquietudes, irles dando una gestión, irles dando una asesoría. Acérquense con nosotros con toda la confianza, porque para eso están estas instituciones, que lo importante, y por ello agradezco el foro, es que ustedes lo conozcan y que sepan qué mecanismos están a sus manos. Muchas gracias pues por el espacio, diputadas. Cedemos en estos momentos la palabra al maestro Ernesto López Hernández, en representación de la Fiscalía General del Estado. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco primero que nada la atención del Congreso del Estado por abrir este espacio para compartir un momento de reflexión en este tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, como parte de las actividades de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Agradezco a la diputada Elizabeth Escobedo Álvarez, a la diputada Karina Margarita del Río Centeno por su invitación y que estemos acá juntos. Agradezco también y saludo con afecto a la consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, consejera electoral del instituto, a
a Marlene Marisol Gordillo Figueroa, de Transparencia, y bueno, al magistrado Gil Batis, que la verdad que me honra en estar a su lado. Aprendo mucho del magistrado, un gran profesionista, que tuve la fortuna de participar y colaborar con él como consejero electoral, yo siendo director de asociaciones políticas, y bueno, aprendimos mucho de su conocimiento y de su profesionalismo. Y dentro de este reconocimiento y dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, que es como reconocer, ¿no?, los logros que han obtenido este grupo vulnerable históricamente. Dentro de varios grupos que hay, la mujer era el grupo pues que siempre históricamente se ha reconocido como de los más afectados en sus políticos. Y dentro de este reconocimiento, hay que decirlo, muchos de nosotros formamos parte de nuestra formación, cómo las mujeres han influido dentro de la formación de la sociedad y de nosotros como personas, ¿no? Y dentro de eso, pues yo quiero saludar y reconocer también a la doctora Guadalupe Pinto Cordero, que fue mi maestra en la universidad. Agradezco sus enseñanzas, sus consejos, y reconocer que es parte del ADN que yo tengo como abogado, ¿no? O sea, reconocerlo. Gracias, doctora, por sus consejos que sirvieron de mucho para mi vida profesional. Y bueno, dentro de esto, históricamente hablando, decimos que las mujeres han ido logrando obtener el reconocimiento de varios derechos. Los derechos sociales, ¿no?, la igualdad de la mujer en el trabajo, los de seguridad social, el reconocimiento de derechos también, de acceso a la salud, a la educación y a muchas otras más. Y el derecho al voto, ¿no? Las mujeres no podían ejercer el voto, se obtuvo el reconocimiento como parte de esos derechos inalienables que tienen las mujeres por ser mujer, ser seres humanos, como igualdad de lo reconocido mundialmente, ¿no? Pero aún con el reconocimiento de esos derechos, habían muchas acciones y muchas omisiones que se veían normal dentro de la actividad y que constituían una vulneración, una afectación a esos derechos ya reconocidos. Partimos desde lo, podríamos decir, coloquial, el famoso piropo, que era la alusión de ciertas condiciones hacia una mujer, pero que afectaban su derecho de libertad, de seguridad, de caminar libremente, de tener un ambiente seguro, pero que para la sociedad era normal. Y entonces, pues se empezó a visibilizar y se empezó a plantear que esas conductas normales pues afectaban los derechos de la mujer. Y en ese ejercicio de garantizar esos derechos, pues surge un marco normativo dispuesto a garantizar esos derechos. Y se reconocen que hay tipos de violencia en contra de la mujer, ¿no? Ya se habían reconocido como aspectos importantes el acoso laboral, la hostigación y todo, pero además de eso se crea un marco normativo, surge la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, pero de cualquier tipo de violencia. Específicamente la ley contempla 4 tipos genéricos de violencia: la violencia física, la violencia sexual, la violencia laboral, la violencia psicológica, ¿no? Pero además ese tipo de violencia se ejercían en diferentes ámbitos. Y entonces se estableció, hay una violencia que se ejerce en el ámbito laboral, hay una violencia que se ejerce en el ámbito doméstico, en el hogar, hay una violencia que se ejerce en el ámbito institucional. Pero fue en abril del 2022, como bien lo señalaba la consejera y el magistrado Batis, es en el 2022 cuando se establece que había un ámbito al cual no se le había puesto atención, que era el ejercicio de los derechos políticos electorales de la mujer, que no estaban siendo garantizados, que en esa lucha porque las mujeres pudieran ser reconocidas como capaces de ostentar cargos, de combatir electoralmente y todo,
no se contemplaba todavía la protección de muchas violencias que se ejercían en contra de las mujeres. El magistrado Batis acertadamente señala en dónde se daba con mayor claridad, en el debate público, ¿no? El debate político, las alusiones personales, la guerra sucia, las campañas, ¿no?, de denigración, y no había una regulación específicamente para la mujer. Incluso antes de la reforma de abril del 2022, cuando a alguna mujer se le hacía alguna alusión específica por su condición de mujer en una contienda electoral, ¿qué decían? ¿Para qué se mete? Así es la política, que no la vamos a tratar bien. Pero no, estaba mal. Lo normalizamos esa situación. Y es a partir del 2023 cuando se incluye la modalidad de una violencia que se ejerce en el ámbito específicamente político. Y entonces surge la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y también esto trastoca otros ordenamientos. Toca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar que en el ejercicio de los derechos políticos electorales también se reconozca como una infracción de los actores políticos, partidos políticos, candidatos, ciudadanos, periodistas y cualquier persona dentro de ese ejercicio de derechos políticos electorales de la mujer. Ahora bien, ¿por qué se crea un marco normativo? Porque en todo Estado democrático, liberal, todo se apuesta a la institucionalidad. No podemos sancionar únicamente por el arbitrio de la autoridad, sino que debe haber un principio de legalidad. Tenemos que sujetarnos a lo que dice la ley. Y por eso se modificó todo el sistema y se estableció ahí la violencia política como una infracción en materia electoral. Ahora, el único que puede castigarnos, ¿no?, legalmente es el Estado, a través de un procedimiento establecido y con las autoridades reconocidas y facultadas para hacerlo. El único que nos puede quitar o privar de algún derecho es el Estado, seguido ante un juicio, debidamente ante un tribunal o ante una autoridad, y en el que se cumpla formalmente lo que establece la ley. Entonces, ese derecho de castigar llega a una última consecuencia. El último acto fuerte, enérgico, por decirlo así, la máxima expresión del poder del Estado es a través del derecho penal. El derecho penal tiene un principio, debe de ser la última razón del Estado para hacer un delito. Es decir, ya lo hice, infracción administrativa. Ya le dije que si no hace esto, le voy a imponer una sanción, una multa y le voy a quitar esto. Pero aún la conducta es reiterada y sigue afectando un derecho, un bien, un valor importante para la sociedad. Bueno, le voy a subir. Ya no va a ser multa, ahora va a ser esto y agoto todas las posibilidades en materia administrativa para evitar esa conducta. Pero si no la hago, entonces el Estado, asumiendo su responsabilidad de proteger esos derechos importantes, ¿qué hace? Lo crea un delito. Y el delito tiene consecuencias de privación de los derechos básicos del hombre, la libertad, pena de prisión. Por eso el Estado, para que haga un delito, tiene que primero ver si ya se agotaron las instancias. Y en el ámbito de violencia política contra las mujeres, primero se previó como una protección de derechos políticos electorales desde el punto de vista constitucional y legal del Tribunal Electoral del Estado o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a nivel federal. Pero ¿qué hacía el tribunal? Únicamente reconocía que se vulneraban los derechos, se ordenaba que se restituyeran los derechos, pero no podía imponer sanciones. No podía, sí mencionaba algunas actividades, algunas medidas de no repetición, de protección o algo, pero no podía imponer sanciones porque no es un órgano punitivo. Solo es garantista, revisor. Bueno, ahí están las autoridades administrativas. Ahí está el IEPC. Ok, iniciamos un procedimiento especial sancionador y hasta una multa, inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Y hasta ahí, en ese sentido, podríamos decir que se estaba garantizando y de alguna manera regulando esa conducta. Sin embargo, el Estado consideró como
parte de todas esas acciones para erradicar de manera definitiva cualquier tipo de violencia, y en este caso política, dijo, no solamente vamos a tocar el procedimiento administrativo, también lo vamos a hacer punitivo. Y vamos a constituir la violencia política como un delito. Y se incluyó dentro de la Ley General en materia de delitos electorales. Se reformó adicionando un artículo, el 20 bis, en donde se plantean 14 conductas que el Estado considera son delitos y son sancionados, de 1 año hasta 6 años de prisión y hasta más de 1000 días de salario de unidades de medidas de actualización. Ahora, es importante que ustedes tomen en conciencia, y creo que este ejercicio de venir acá a compartir las competencias de cada autoridad, es que ustedes se vayan con ese conocimiento de que el derecho penal no está sujeto a los plazos y términos ni del instituto ni del tribunal electoral. Es decir, nosotros tenemos 22 expedientes de más de 47 que iniciamos desde el 2021 en el proceso, que aún estamos investigando. Y de repente todavía algunos se sorprenden, oiga, ¿por qué ya me están llamando a juicio? Y la audiencia, ya llegan los abogados, oiga, pues si esto ya pasó, ya fue resuelto por el tribunal. Sí, pero eso es una situación. Aquí estamos viendo que tu conducta fue constitutiva de un hecho considerado como delito, y el juez, yo ya mostré los datos de prueba que considero son suficientes para que te finquen responsabilidad, y será el juez que determine si eres responsable o no y te debe sancionar. Eso es importante, porque hoy por hoy de esos 22 expedientes en trámite, la mayoría, algunos ya no están en funciones. Tenemos audiencias pendientes para desahogar en el juzgado de expresidentes, ex-síndicos, ex-secretarios, ex-directores, que ya no están, pero que van a llegar a ser a juicio. Es decir, se cumple con el principio del derecho penal y del nuevo sistema acusatorio, no dejar impune un hecho. Pero es importante que también tengan en consideración que aún los que están en funciones también pueden ser sujetos a un juicio. Habrá que agotar el término de la declaración de procedencia ante el Congreso, si son presidentes o síndicos, porque es el Congreso el que tendrá que separarlos de su cargo para entonces llevarlos a juicio penal. Y entonces yo creo que quiero aprovechar este espacio para decirles que la Fiscalía de Delitos Electorales es un órgano administrativo ministerial en funciones de Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, y que está también a disposición de cualquier persona que se vea vulnerado en sus derechos políticos electorales y que nosotros pudiéramos analizar si constituyen hechos de delito o no. Ciertamente el instituto nos da vista, el tribunal nos da vista, pero cualquiera puede acudir directamente a cualquier agencia del Ministerio Público. Hay un protocolo de atención para delitos electorales que faculta a todos los ministerios públicos de todo el estado a recibir denuncias en materia de delitos electorales y posteriormente en 24 horas remitirlo a la Fiscalía de Delitos Electorales, que es la fiscalía especializada de materia, para darle continuidad. Así que nosotros tenemos competencia en todos los estados. Y todas las mujeres tienen acceso a denunciar hechos delictuosos en materia de violencia política ante el Ministerio Público que tengan más cercano. Si en su comunidad hay un Ministerio Público, ante ellos pueden presentar la denuncia. Y yo entonces quisiera, como para ir finalizando el tema de mi participación, decirle que la violencia política en razón de género contra la mujer tiene que tener 2 requisitos esenciales, y que habrá que ponerlo como lo hizo la consejera Gloria, como tema para los legisladores, el de reformar algunos aspectos, no en el Código Penal, porque de acuerdo a la reforma de abril del 2014, se reformó el artículo 73 de la Constitución y se estableció en la fracción 21 que únicamente es facultad del Congreso de la Unión regular los tipos penales en delitos electorales y fincar la competencia. Por eso hay una ley general en materia de delitos electorales. Ningún estado puede ya
crear tipos penales, modificar tipos penales, ni crear sanciones para delitos electorales. Eso es facultad del Congreso de la Unión. Pero es importante analizar algo. Hemos recibido denuncia de servidores públicos, ¿no?, de cargos de dirección que manifiestan tener acciones u omisiones que constituyen violencia política, ¿no?, o que constituyen violencia. Pero la violencia política lo acota únicamente a cargos de elección popular. Y entonces ahí hay como que una área gris, porque puede ser que se trate de acciones de violencia, pero que tengan que ver con, no sé, la Secretaría de la Función Pública por responsabilidades de un servidor, o tengan que ver con algún otro tipo penal en el caso de servidores públicos, abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, pero creo que no hay una claridad en cuanto a ese tipo de violencia, ¿no? Tuvimos un caso, anécdota, bueno, ya está sentenciado, por eso me atrevo a decirlo, fue en el 2018, el caso de Panteló, ¿no? Se denunció precisamente la violencia política, se desechó en primera instancia por el instituto, la fiscalía consignó y procesó y judicializó por abuso sexual, no por violencia política contra las mujeres, por abuso sexual. Después Sala Jalapa revoca la resolución del IEPC, se inicia el procedimiento especial sancionador, se responsabiliza por violencia política y entonces fue el primer asunto resuelto en el estado de Chiapas en donde se establece la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir, ¿no?, aquí en Chiapas. Y bueno, ya hablando de primeras veces, también el estado de Chiapas ya cuenta con un juicio de violencia política en contra de un presidente municipal que primero solicitamos la declaración de procedencia, el Congreso lo separó de su cargo, fue internado, estuvo por prisión preventiva justificada en el Amate y posteriormente le llevamos a juicio y concluyó el tema por ahí en una suspensión condicional del proceso. Pero ya hay antecedentes en la Fiscalía de Delitos Electorales de que de una violencia política, y así tenemos varios que están en proceso ahora de llevar a cabo la judicialización. Entonces es importante determinar esto, que la violencia política tiene que ver con cargos de elección popular que derivan del ejercicio de derechos políticos electorales. Por ahí platicábamos la vez pasada con el presidente sobre unos criterios que habían encontrados, pero ya definió Sala que no, es únicamente en cargos que sean de elección popular. Y la otra es que tiene que ver con la forma de cuál es el plazo o el término que tienen ustedes. Para el delito electoral únicamente tenemos una limitación que es la prescripción. Atendiendo al delito y la pena, hacemos una fórmula aritmética, la mitad de la pena entre la suma de la mínima y la máxima, y ese es el periodo que nosotros tenemos para investigar y ir ante un juez para solicitar la responsabilidad penal. Así que eso no termina con que ya se validó, con que ya salieron del cargo, ¿no? Entonces creo que esos dos elementos es importante que ustedes lo lleven anotado o lo lleven ahí en como parte de la experiencia que tenemos en esta reunión, ¿no? Y creo que finalizaría pues poniendo a disposición la Fiscalía de Delitos Electorales en los términos que lo he dicho. Soy Ernesto López Hernández, soy el titular de esa fiscalía, está abierta mi puerta para cualquier duda, cualquier situación que ustedes quieran presentar. Yo estoy a sus órdenes y a su disposición las 24 horas. Muchísimas gracias. Gracias. Procederemos a escuchar la intervención de la maestra Marlene Marisol Cordillo Figueroa. Muchas gracias. Agradezco la invitación que me hace la diputada Karina Margarita del Río Centeno, presidenta de la Comisión de Transparencia e Información Pública, y la diputada Elizabeth Escobedo Morales, presidenta de las Comisiones de Igualdad de Género y de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia vinculadas al feminicidio en Chiapas. Asimismo, saludo al magistrado Gilberto Batis García, presidente del Tribunal Electoral, a la consejera Gloria Esther
Mendoza Ledesma, a quien tengo el gusto de conocer, al maestro Ernesto Hernández, que como bien saben es el fiscal en materia de delitos electorales, así como al representante de la Fiscalía. Como bien saben, ya en estos momentos la parte de la atención de la violencia de género ha sido explicada por 3 instituciones que de manera coordinada realizan pues la sustanciación de estos procedimientos para dar atención y también ir erradicando de forma reactiva a la violencia política de género en el Estado. Ahora bien, en mi caso, vengo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que viene siendo pues también un derecho humano que cada persona tiene para acceder a la información, y es una herramienta también importante de las mujeres que se encuentran dentro de un espacio público, también pues de los funcionarios, para saber cuáles son las obligaciones que tienen que realizar como un ejercicio de rendición de cuentas. Y por otro lado, para que conozcan que tienen esta herramienta para acceder a los documentos y a la información que es pública y que les puede servir para una toma de decisión, ¿no? Entonces creo que también es importante el que esté aquí presente y comentarles que desde el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues atendemos los recursos de revisión, que es decir, que cuando se solicita una información y el ente público, sea el municipio o una secretaría del Estado y no responde, pues estamos nosotros para resolver todos estos recursos y garantizar que se dé el acceso a esa información. Es importante también saber que desde el 2021 México cuenta con una plataforma nacional de transparencia. Es una plataforma única donde todos estos procesos de solicitudes de información, donde los sujetos obligados, que así les llamamos, los ayuntamientos, las secretarías de los estados, tienen la obligación de subir toda la información, es decir, sus declaraciones patrimoniales, las licitaciones que realizaron. Entonces, en una sola plataforma se encuentra toda esa información, que nada más le dan PNT y ya están en la página donde pueden tener toda esta información. Entonces, creo que es importante que sepan que hay obligaciones de transparentar por parte de los gobiernos, y nosotros como ciudadanas, ciudadanos y también como servidores públicos, de acceder a la información que consideren pertinente para una toma de decisión. Entonces, quiero también hacer una reflexión respecto a este día que nos trae a este recinto, recordando a Rosario Castellanos, que allá en la época del Porfiriato hablaba de que el problema de género es que prescribe cómo debemos ser, decía ella, en vez de reconocer quiénes somos. Pensamiento que lo hacía realizando estas reflexiones, y decía: no seré víctima ni sexo débil, entonces me voy a superar y seré libre. Y así ella, en resiliencia, porque así muchas veces tenemos que hacerlo cuando estamos en el ámbito público, no se conformó y se siguió preparando para dar lo mejor de sí en el lugar donde se encontraba, ¿no? Queriendo ella, desde el ámbito feminista, incidir en la igualdad. Esta igualdad que soñamos todas y todos, y que, pues bueno, también es importante el que estén hombres aquí, es importante reconocerlo, porque no podemos llegar a la igualdad si los hombres también no conciben que no hay estereotipos de género para los sexos y que todas y todos tenemos los mismos derechos. Entonces, creo que tenemos que llegar a esa reconciliación, ¿no? Ya en la mesa explicaban de esta cultura a la cual debemos de transformarla para tener
este diálogo permanente y comprender que el ámbito público y el ámbito privado es tanto de las mujeres y de los hombres, ¿no? En la historia, mucho tiempo, pues las mujeres hemos estado en el ámbito privado y es que, pues bueno, desde que se creó la propia ley, hablaba de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y textualmente pues iba dirigido a los hombres, ¿no? Entonces, la discriminación ha estado allí desde la norma y entonces, paulatinamente, se ha ido reconociendo de forma formal. Es importante saber que la igualdad tiene 3 dimensiones. La igualdad formal, que es el reconocimiento de un derecho dentro de nuestra Constitución, dentro del marco normativo. Y también hablar de la igualdad estructural, que es que dentro del ámbito público, las estructuras orgánicas y los cuerpos colegiados se encuentren integrados de una forma paritaria, ¿no? Y entonces vemos que estos avances tan significativos, y hablamos de la paridad, entonces se refiere a esta igualdad, la igualdad estructural, que es muy importante, ¿no? Pero para poder vivir, como lo decía Rosario Castellanos, en plenitud, pues es importante llegar a la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva se refiere a tener una vida plena, ¿no? A un desenvolvimiento en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces, para llegar allí, que es esta parte de la igualdad sustantiva, pues es importante también que se dé para evitar cualquier violencia política cuando nosotros ingresamos al ámbito público, ¿no? Entonces, es algo cultural que debemos de ir cambiando y que pues nosotros que nos encontramos también como tomadoras de decisiones, generar estos espacios de participación, de reflexión, para poder conocer, porque si no sabemos de cuál es el origen, de la causa que origina esta problemática, pues no vamos a poder resolverla, ¿no? Entonces, creo que se han dado pasos agigantados, ya lo mencionaban, todos estos avances respecto a cómo ahora se sanciona cuando hay una violencia política. Y entonces, en razón de género. Y entonces, pues esos son pasos importantes, pero que pues es mejor si no existieran estas instituciones porque vivimos de manera cordial, de manera plena, ¿no? Entonces, que sí, es importante por el tema organizacional y la consolidación de nuestra democracia, pero qué bueno que no se mencionara a ninguna persona dentro del registro que se encuentran de sanción, bueno, que han tenido una sanción por cometer alguna falta en materia política electoral, ¿no? Entonces, creo que vamos para allá y entonces, pues es importante que ustedes sepan que dentro del derecho a la información, como les decía, que es el tema que nosotros traemos como Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, saber que es un derecho fundamental que tienen y que, pues bueno, el ejercicio permite la consolidación de esta cultura democrática, ya que permite el acceso de la información pública en tanto a la toma de decisiones dentro de cualquier ciudadano para acceder a otro derecho. Es decir, muchas veces preguntan una información, pero no es porque quieren saber solo específicamente cuánto se gastó, sino más allá, ver si las licitaciones que se realizaron fueron las adecuadas, fueron correctas, y entonces, pues bueno, la ciudadanía va generando una especie también de fiscalizador, ¿no? Y entonces, pues, este derecho humano, pues permite que estemos al pendiente de qué es lo que está haciendo nuestro gobierno. Y como tomadoras de decisiones o tomadores de decisiones, pues también es una herramienta de que si quieren, están pidiendo alguna información, ya la solicitaron, pero no hay una respuesta, pues pueden acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia y hacer este ejercicio de solicitarlo dentro de la plataforma. Entonces, la autoridad tiene 20 días para contestar. Si no hay una respuesta, no es necesario de hacer ningún escrito. En la misma plataforma nada más está el espacio allí donde dice recurso de revisión y dicen que pues no se dio una respuesta o qué información hizo falta
Y entonces, pues ya nosotros analizamos y ustedes pueden obtener esa información que les puede servir para que vayan ustedes ejerciendo su derecho de su encargo con mayor información documentadas y pues de una u otra manera pues también se les va generando pues este empoderamiento, ¿no? Muchas veces también el tema pues dentro de la violencia política es que concebimos que el gobierno es como, es decir, cuando un gobernante llega piensa que es un beneficio personal, ¿no? Y se apropia del territorio donde está gobernando. Y no es así, es el espacio que se tiene para ir generando espacios tanto de participación, pero también de ir generando todos estos proyectos que va a beneficiar al desarrollo humano. Y entonces, desde ese sentido, pues vamos a ver que la gobernanza ha ido cambiando. Ahora actualmente, pues vamos trabajando más de forma horizontal, es decir, siempre la ciudadanía está participando en las tomas de decisiones de sus gobiernos o de sus instituciones públicas, ¿no? Y se habla del gobierno abierto, que es una obligación también que se tiene en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y entonces eso significa que es bueno que la ciudadanía debe estar cercano a su gobierno. Son áreas de oportunidad que todavía en el Estado tenemos y que poco a poco vamos a ir avanzando con esta incidencia que se requiere para ir trabajando dentro de la agenda pública. Y también algo que es importante y que habla la Ley de Transparencia es que las instituciones públicas tienen que ir generando datos abiertos. Y al hablar de datos abiertos y que debemos de trabajar con perspectiva de género, el ir generando pues esta información desagregada. Si, por ejemplo, estoy dentro de la institución pública de salud, atiende a mujeres o el Poder Judicial, hay mujeres que acceden a la justicia, pues tienen que tener identificada cuántas mujeres realizaron, por ejemplo, acceder a una pensión alimenticia. Si era una mujer de pueblos originarios, era una mujer en situación de movilidad, sea interna o internacional. Entonces, todos estos datos son diagnósticos que nos va sirviendo para ir generando las políticas públicas más focalizadas a ir erradicando la violencia de género. Que me estoy saliendo un poquito del contexto, pero considero que todo tiene relación, ¿no? Porque creo que es importante ir abonando de manera integral a este proceso y ir reconciliando el ámbito público y el ámbito privado y que las mujeres y los hombres y todas las personas pues vivan en armonía, en plenitud, y que lo que buscan los derechos humanos pues es la dignidad de toda persona, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es importante que no claudiquen, que sigan participando en el ámbito público, que sigan preparándose para poder intervenir de mejor manera en la toma de decisiones que tienen que hacer como funcionarias públicas, que en ese espacio tenemos que dejar nuestra vestimenta de persona para poder incidir en los temas que son más importantes para nuestra comunidad y de forma cercanas, ¿no? Y ahora que estamos también ya dentro del ámbito público, ir caminando de la mano juntas, que también es importante la sororidad, el ir trabajando y generando pues estos espacios de ayuda, como ya lo decía el magistrado Batis, ¿no? Si una mujer es violentada políticamente, pero no sabe qué hacer, entonces pues recurro a otra mujer que se encuentra dentro del ámbito público o no, pero que tiene los conocimientos pues para poder acceder y también visibilizar la violencia que existe, porque una democracia con violencia política no es democracia. Entonces creo que son pasos importantes que estamos dando y que se tienen que seguir dando. Por eso es muy importante el espacio que hoy nos convocan las diputadas para reflexionar de esta problemática y poder ir avanzando juntas y juntos, porque pues es importante, como lo decía en un primer momento, que pues también hay que crear nuevas masculinidades en los hombres,
que es esta conciencia de saber que el hombre y la mujer pues deben de estar también en el ámbito público y estar también en el ámbito privado. Les agradezco mucho la invitación y la atención que me brindan, saludando a la doctora Lupita Cordero también y a mi síndica municipal que se encuentra, a la licenciada Teresa Gordillo, del municipio de Simol. Muchas gracias y pasen un bonito día. Para finalizar este relevante foro, escucharemos el acto de clausura por parte de la diputada Elizabeth Escobedo Morales. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Bueno. Agradezco respetuosamente a cada una y uno de ustedes. Vi alcaldesas, alcaldes, síndicos, regidoras y regidores. Gracias por acompañarnos en estos temas tan importantes que es la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Sabemos que hoy nos han explicado todos los mecanismos para acceder a prevenir todos estos actos y que sin duda lograrán un mejor municipio, un mejor Chiapas, porque las mujeres somos comprometidas en nuestro entorno. En donde nos pongan, vamos para adelante al lado de nuestros compañeros varones. Por el tiempo de los ponentes y por el tiempo también de las compañeras que están en este lado del sol, vamos a clausurar los trabajos, no sin antes decirles que en este Congreso del Estado tienen un Congreso aliado con comisiones que se interesan en el porvenir de las mujeres, en el acceso a la justicia a las mujeres y donde muchas de ellas han llegado con nosotras para prevenir esta violencia que sufren, violencia política en razón de género y que cuando nos encontramos a inicio de este mes para realizar todas las acciones que tendría que ser el Congreso del Estado en el marco del Día Internacional de la Mujer. Aquí mi compañera Karina señaló que este evento sería algo importante porque daríamos a conocer toda la información que hay y que ustedes tengan estos conocimientos para que nadie nos violente en nuestras regiones, en nuestros municipios y que sepamos a dónde acudir con autoridades aliadas y que realmente están por la defensa de los derechos humanos de las personas. Muchas gracias. Siendo las... ¿Se pueden poner de pie? Siendo las 12:10 de este día 23 de marzo, se clausuran los trabajos en esta materia. Muchas gracias. A nombre del Congreso del Estado agradecemos la valiosa presencia de cada uno de ustedes. Muy buenas tardes.